A veces la realidad supera la ficción. Historias que nacieron en la oscuridad de la vida real, algunas fueron tan perturbadoras, tan intensas que no se pudieron ignorar, cruzaron la delgada línea entre la realidad y la pantalla, apenas sobrevivieron para contarlas. El cine nunca fue solo ficción. Asesino y profanador de tumbas estadounidense, quien se convirtió en una de las figuras más infames del crimen, una verdadera inspiración de terror. Edward Theodore Hein. Infancia y vida temprana. Nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Edward creció en una granja aislada con su hermano Henry, su padre alcohólico y su madre Augusta, una mujer extremadamente religiosa y dominante que inculcó en él una visión distorsionada del sexo y la moral. Tras la muerte de su padre en 1940, su hermano murió misteriosamente en 1944, muchos sospechan que Edward estuvo involucrado. Desde entonces, Hein vivió solo con su madre hasta que ella falleció en 1945, lo que lo afectó profundamente. Crímenes y descubrimiento. Entre 1947 y 1957, Edward vivió aislado en su granja de Plainfield, donde comenzó a robar cadáveres de cementerios locales. Profanación de cadáveres y de mujeres que le recordaban a su madre, y usaba su piel y huesos para fabricar objetos como máscaras y trajes hechos de piel humana, muebles, cuencos y lámparas con retos humanos. En 1957, tras la desaparición de Venice Borden, una mujer local, la policía investigó hasta que Edward fue el presunto responsable, se registró su casa y descubrió una escena macabra con retos humanos por todas partes. Se le atribuyeron 2 asesinatos confirmados, Venice Borden y Mary Hogan, y múltiples profanaciones de tumbas. Juicio y final. En el juicio de Edward fue declarado incompetente mentalmente para ser juzgado y fue internado en hospitales psiquiátricos por el resto de su vida. Murió en 1984 a los 77 años por insuficiencia respiratoria. Legado. El caso de Edward Hein impactó profundamente a la cultura popular y al género del terror. Inspiró personajes y películas emblemáticas, convirtiéndose en símbolo del horror psicológico y la perversión oculta en la vida rural estadounidense. El alter ego del asesino en serie estadounidense, uno de los criminales más infames de los años 70. John Wayne Gacy, Pogo el payaso. Doble vida. Gacy era un hombre aparentemente respetable, organizaba fiestas en su vecindario, participaba en eventos comunitarios y se disfrazaba de payaso. Pogo era el nombre por el cual se le conocía, para entretener a niños en hospitales y desfiles. Sin embargo, detrás de esa máscara amable, ocultaba una vida oscura. Crimen. Entre 1972 y 1978, Gacy abusó, torturó y ultimó al menos a 33 jóvenes y adolescentes. La mayoría eran chicos a los que atraía con promesas de trabajo o dinero. Muchos de los cuerpos fueron hallados enterrados bajo el suelo de su propia casa. Arresto y final. Fue arrestado en diciembre de 1978, tras la desaparición de un joven al que testigos vieron con Gacy. Finalmente confesó y fue condenado a muerte. En 1994 fue ultimado por inyección letal. Legado. Pogo el payaso se convirtió en un símbolo del terror oculto tras la apariencia inocente. Desde entonces, ha inspirado películas, libros y personajes ficticios. Nacimiento y abandono. Nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan. Antes de su nacimiento, su padre fue encarcelado por delitos graves, y más tarde se desvivió de propia mano cuando tenía 4 años. Su madre la abandonó junto a su hermano, ambos quedaron al cuidado de sus abuelos, en un hogar marcado por violencia y alcoholismo. Aileen Wuornos. Desde pequeña vivió maltrato constante, humillaciones, situaciones inapropiadas dentro del entorno familiar. Aileen creció sin protección ni apoyo. A temprana edad quedó embarazada, y el bebé fue entregado en adopción. Después fue expulsada del hogar,
Sin un lugar a donde ir, Aileen vivió, en carreteras, en bosques, en autos abandonados, sobrevivía como podía y comenzó a tener problemas frecuentes con la ley. El abandono marcó su carácter y su forma de ver el mundo. En los años 70 se casó con un hombre mayor. El matrimonio duró muy poco y terminó tras conflictos y denuncias. Aileen volvió a quedarse sola. Inicio del crimen. A finales de los años 80 se estableció en Florida, donde trabajaba en carreteras. En 1989, ocurrió el primer homicidio. Dio declaró que fue en defensa propia, asegurando que estaba en peligro. Ese fue el inicio de una cadena de crímenes. Entre 1989 y 1990, desvivió a 7 hombres. Su versión de siempre que fue en defensa propia, pero las autoridades buscaban otra versión. Hubo robo de pertenencias, uso de vehículos de las víctimas, más patrones repetidos en los ataques. La relación que lo cambió todo. Aileen mantenía una relación con Tyria Moore, quien dependía económicamente de ella. Cuando la policía comenzó a investigar, Tyria colaboró con las autoridades, convenció a Aileen de hablar por teléfono. Esa conversación fue grabada y usada como prueba. Detención. Aileen fue arrestada en 1991. Durante el juicio mostró comportamientos inestables, cambiando su versión varias veces, tuvo evaluación psicológica y finalmente fue declarada culpable y sentenciada a pena de muerte. En prisión, su estado mental empeoró, desconfianza extrema, ataques de ira, rechazó apelaciones, pidió que se cumpliera su sentencia. Deceso. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal a los 46 años. Aileen Wuornos es vista como una asesina serial, una mujer marcada por el abandono, un reflejo de fallas sociales profundas. Su historia inspiró la película Monster. El terror como forma de entretenimiento, pero llega a ser real. Miedo, solo grita, al fin nadie te escuchará.